Hola a todos, este video está preparado para revisar los contenidos, conceptos y algunos ejercicios sobre el tema electrostática, incluido en la unidad 3, que se denomina electrostática y campos eléctricos. Los contenidos que vamos a revisar en esta unidad son la definición de carga eléctrica, la ley de Coulomb, las unidades de la carga eléctrica, la definición y formas de representación del campo eléctrico, las fuentes de campo eléctrico, como por ejemplo una carga puntual, varias cargas o alguna configuración geométrica de cargas, como por ejemplo un anillo, una esfera, un conductor rectilíneo. Digo conductor, ahora vamos a ir entrando un poco en detalle sobre lo que es eso, sobre su definición. Y vamos a ver también lo que se llama integral de Gauss, las aplicaciones para las distintas distribuciones de carga, que era esto que le estabas mencionando. Anillos, esferas, un plano, puede ser. Entonces esto corresponde al TP6 de la guía de Educo y su relación con el capítulo 21 y 22 del libro Searse-Maschi. En esta diapositiva tenemos algunos comentarios con definiciones y algunas reglas que vamos a necesitar conocer para poder modelar los problemas que están presentados en esta unidad. Lo primero que necesitamos definir es la carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica es una cantidad fundamental en electrostática. Vamos a nosotros identificar dos tipos de carga, una positiva y una negativa. La regla esta que posiblemente ya la conozcan, que dos cargas del mismo signo se repelen mutuamente y las cargas del signo opuesto se atraen. Por otro lado tenemos el principio de conservación de carga, que nos dice que en un sistema aislado la carga total es constante. Ya vamos a ver de qué se trata esto en diferentes aplicaciones, quizás no tanto en este TP, pero sí en los posteriores donde hablemos de capacitores. Ahí vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Bueno, esto que ustedes manejan bien, que son los neutrones, protones y electrones, la composición de la materia. Y las interacciones eléctricas, que dice son las principales responsables de la estructura de los átomos. Esto ustedes químicos ya lo deben tener bastante claro, solamente lo menciono ahí, lo mencionamos para que sepan y se ordenen en el nivel que estamos tratando en este TP. Conductores son materiales que permiten que la carga eléctrica se mueva con facilidad a través de ellos. Aislantes permiten el movimiento de carga, pero con menos facilidad. Este comentario particular también va un poco más orientado a los TP que van a venir posteriores, pero tienen que estar acá para que sea introductorio. La ley de Coulomb es una ley para cargas puntuales, que las cargas puntuales son cuerpos muy pequeños en comparación con la distancia que los separa. O sea, para modelar nosotros una carga puntual decimos que es un cuerpo que tiene una carga positiva o negativa, según lo que decíamos recién, y están a una distancia R muy grande con respecto a su tamaño. Lo que descubrió Coulomb a través de la experimentación es que las dos cargas aparecen las fuerzas de interacción y el módulo de la fuerza que aparece, que le llama fuerza eléctrica, es proporcional a 1 sobre el cuadrado de la distancia que la separa. Entonces, esta ley de Coulomb no explica el origen de la fuerza, solo su existencia, ¿sí? Y aplica la regla de que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Eso pudo verificar Coulomb de manera experimental. El modelo entonces que responde a este fenómeno es que la fuerza es el producto de K, que es una constante, por el producto de los módulos de las cargas dividido la distancia que la separa del cuadrado. K va a tener unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Las fuerzas entonces que aparecen sobre las cargas forman un par de acción y reacción que obedecen a la tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir esto? Sobre la carga 1, en presencia de Q2, en presencia de la carga 2, aparece una fuerza
del tipo de repulsión. Si yo suelto la carga 1 y mantengo la carga 2 quieta, la carga 1 va a intentar alejarse de la carga 2, respondiendo a la regla de que las cargas del mismo signo se repelen y que las cargas del signo contrario se atraen. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos para diferentes cargas puntuales. La solución de este tipo de ejercicios no tiene mayor complejidad en cuanto al planteo físico o al modelado físico. Sí se empieza a complicar un poco con el manejo vectorial de las operaciones, porque nosotros acá vamos a estar calculando el módulo de la fuerza y en diferentes configuraciones vamos a tener que utilizar la fuerza como un vector, y ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención. En este caso tenemos dos cargas puntuales que se localizan en el eje X de un sistema de coordenadas. Una carga Q1 de 1 nanocoulomb está a 2 centímetros del origen y la carga Q2 de menos 3 nanocoulomb está a 4 centímetros del origen. Nos está preguntando cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una Q3 que se encuentra en el origen. También nos dice que las fuerzas gravitatorias son despreciables. Eso es para que cuando comencemos a resolver sepamos que nuestro diagrama de cuerpo libre solamente va a tener la fuerza eléctrica, ya que no va a haber otra fuerza que esté actuando sobre este problema. Me interesa hacer un paréntesis y comentarles que tengan presente el manejo de los multiplicadores de ingeniería, nano, micro, mili, pico, ¿sí? O sea, mili es por 10 a la menos 3 coulomb, micro por 10 a la menos 6 coulomb. Nano por 10 a la menos 9 coulomb y pico por 10 a la menos 12. Esos generalmente son los que más utilizamos. Luego podemos ver si podemos agregar algún material extra para poder profundizar un poquito más ese tema. Pero es importante que manejen que el nano son por 10 a la menos 9 para que en las cuentas los resultados que obtengan sean consistentes. Entonces, el consejo para siempre para resolver los ejercicios es comenzar por un esquema gráfico donde se representen todas las variables que están en juego, en este caso las tres cargas y su ubicación. Luego profundizar un poquito más en detalle sobre la carga que estamos trabajando, es decir, esta carga va a recibir una fuerza que la va a producir esta carga y esta carga, ¿sí? Entonces, pensando para graficar la fuerza F1, ¿qué pensamos? Decimos, bueno, esta carga está suelta, entonces, como tienen el mismo signo, lo que va a intentar hacer esta carga va a ser moverse en sentido menos X, entonces graficamos la fuerza 1, el módulo de la fuerza 1 va a responder a la ley de Coulomb, eso lo vamos a ir calculando después, y entonces también lo hacemos de igual manera con la fuerza 2. Si yo suelto la carga Q3 y mantengo quieta la Q2, va a intentar la Q3 acercarse a la Q2, respondiendo a la regla de que las cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces, las cuentas para obtener la F1 sería la F de 1 en 3, o sea, la fuerza que produce la carga 1 en la carga 3, es K por el módulo de las cargas, el producto del módulo de las cargas, dividido la distancia al cuadrado, eso me da 112 micronewton. Esto es 112 por 10 a la menos 6 newton. Si calculo la F de 2 en 3, obtengo que me da 84 micronewton. Y en este caso particular, como las dos están en el mismo eje, voy a poder sumarlas directamente y obtener una resultante de menos 28 micronewton. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga, si yo la suelto, va a intentar moverse en sentido negativo de X. Recuerden que los vectores tienen un módulo intensidad y una dirección, un sentido. En este caso, como está solo en el eje X, ese sentido se indica con el signo. Y digamos, el valor constante, el escalar, perdón, indica el módulo del vector. Vamos a ir viendo qué pasa cuando tenemos otras configuraciones. Continuando entonces con la sección de ejemplos, vemos en este caso fuerzas eléctricas, suma vectorial de fuerzas eléctricas en un plano. En este caso no van a estar en el mismo eje.
Dos cargas puntuales iguales y positivas Q1 y Q2 de 2 microcoulomb se localizan en X igual a 0 e Y igual a 0,3 metros y X igual a 0 e Y igual a menos 0,3 metros, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total neta que ejercen estas cargas sobre una tercera carga también puntual, Q igual a 4 microcoulombs en X igual a 0,4 metros e Y igual a 0 metros? Bueno, en principio, como ya mencionamos recién, lo primero sería hacer un esquema gráfico de la situación. En este caso, la Q1 genera una fuerza del tipo de repulsión porque son cargas iguales, o sea, del mismo signo. Si yo suelto la Q en presencia de la Q1, esta intentaría moverse en ese sentido, por eso la fuerza 1Q aparece en esa dirección y la fuerza de 2Q aparece en esa dirección, en la mismo aplicando la misma regla. Si yo suelto la Q, en presencia de Q2, aparece una fuerza en ese sentido. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que hacer es ver cómo hacemos para sumar el vector F2Q y el vector F1Q para obtener una resultante. Generalmente utilizamos para este trabajo práctico y en general el método de las componentes. Entonces, lo que necesitamos hacer primero es saber cuál es el ángulo que hay en F1Q referido al eje X positivo. Entonces, en este caso yo obtengo, por los datos que me dan en el problema, el ángulo θ de 36,8 grados, que sería el ángulo que está ahí, o sea que para hacer el cálculo vectorial yo tendría que restarle los 360 y referirlo al eje X positivo. Y el F2Q, que también tiene el mismo valor de θ porque el triángulo es el mismo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir planteando la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X es F1Q más F2Q. En este caso, la componente F1Q es todo este término que está acá, incluyendo a Q, donde R1 es 0,5 metros, este pedacito, y el ángulo es este que vemos acá, desde X positivo hacia Q. O sea, si acá está θ, 360 menos θ me da ese ángulo. Y la fuerza de 2 en Q, el R2 también son los 0,5 metros. Y en este caso el ángulo es directamente el θ que está acá. Si nosotros calculamos en opuesto por el vértice, tenemos el ángulo θ. Eso nos da un resultado de 0,46 newton. Si nosotros calculamos la fuerza en Y, lo podemos notar gráficamente, pero lo verificamos en las cuentas. La resultante va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga va a tener una fuerza resultante solo con componente X, que va a valer 0,46 newton. El módulo y con dirección eje X positivo. Bueno, un ejemplo 3 en esta diapositiva. En este caso tenemos tres cargas puntuales de 1 microcoulomb, Q1, Q2 y Q3. Esas tres cargas puntuales van a estar generando una fuerza sobre una tercera carga que es de menos 3Q, o sea de menos 3 microcoulomb. En este caso ya tenemos el gráfico aquí presente, tenemos sus diferentes distancias, ¿sí? Y los vectores F1, F3 y F2 correspondientes a las fuerzas que aparecen. Pensemos cómo es que pusimos el vector F1. Q1 tiene un signo positivo y Q3 tiene signo negativo. Entonces, si yo suelto a Q3, va a intentar irse hacia Q1. Y Q2 tiene igualmente un signo positivo y Q3 tiene un signo negativo. Entonces, si yo suelto Q3, va a intentar irse a F2. Por eso F2 tiene ese sentido y por eso F1 tiene ese sentido. De igual manera ocurre con el F3, que al ser negativa la carga 3Q, la carga que está en el vértice, donde yo estoy analizando la fuerza que aparece, debido a una carga positiva, va a moverse en ese sentido. De nuevo, para obtener el resultado, tengo que aplicar la suma vectorial.
En este caso va a ser un poco más complejo el cálculo, pero vamos a ir viéndolo en una diapositiva siguiente. Bien, retomamos entonces en esta diapositiva el cálculo de la fuerza que aparece en la carga de menos 3Q ubicada en el vértice del cuadrado. Entonces la suma vectorial de F1 más F2 más F3 me va a dar el valor de F que yo estoy buscando. La F3 en módulo, por ley de Coulomb, vale 0,0135 newton. Ustedes después revisan los cálculos. La F2 en módulo vale 0,027 newton. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, a la F3, que yo obtengo el módulo por la ley de Coulomb, la voy a descomponer en X y en Y. Entonces, obteniendo un vector F3 en X y en Y. ¿Sí? Ustedes luego revisan la parte de los números y los cálculos, pero la lógica o el planteo que estamos haciendo es obtener un vector F3 que tenga una componente X que vale F3 por el coseno de 45 y un F3 en Y que vale F3 por el seno de 45. En este caso, como el seno de 45 y el coseno de 45 nos da la particularidad que F3X y F3Y tienen el mismo valor. Lo mismo hicimos para la F2 y para la F1. La F2 tiene el mismo módulo que la F1, pero tienen distintas direcciones. Sí, el mismo módulo porque están a la misma distancia, pero están en distintas direcciones. Entonces la F2X me va a valer F2 por el coseno de 0, o sea que sí va a tener un valor, y la F2Y me va a valer F2 por el seno de 0, o sea que no va a tener valor, que es lo que estamos viendo en el gráfico. Y la F1 va a tener valor en Y y no va a tener valor en X, que es lo que estamos viendo en el gráfico. Finalmente, una vez que tengo todas las componentes, básicamente lo que hago es sumar. F2, hago F1 más F2 más F3 en X y obtengo esta suma que hice acá. En este caso yo utilicé la nomenclatura de versores unitarios. Sí, básicamente lo que nos hace el versor unitario es conformar un vector, o nos permite expresar un vector de esta otra manera, diferente a la que habíamos estado utilizando, de módulo y ángulo. Ahora lo podemos expresar en forma de los versores unitarios Y y J, que son dos versores que tienen la dirección, en el caso de Y, la dirección X, y en el caso de J, la dirección de Y. De esta manera obtenemos la representación, o podemos escribir el vector fuerza de resultado. En esta diapositiva entonces les queda un nuevo desafío para plantear qué pasa con la fuerza que aparece en la carga de menos 3Q ubicada en el centro geométrico del cuadrado. Eso les queda para tarea a ustedes y avanzar en la práctica de las soluciones de estos ejercicios. En esta otra diapositiva entonces también acercamos una serie de ejercicios que creemos conveniente que revisen para trabajar con sus soluciones correspondientes en todos los casos. Seguimos avanzando entonces con las definiciones conceptuales. Hasta ahora definimos la ley de Coulomb y ahora que decíamos que que nos describía una fuerza que aparecía entre dos cargas puntuales o entre dos cargas y no sabíamos por qué era, no describía el origen. Entonces ahora aparece la definición de campo eléctrico que sí nos define el origen de la fuerza, es decir, la fuerza se origina a partir de un campo eléctrico presente en el espacio. El campo eléctrico se calcula como la fuerza por unidad de carga, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos originan. Vamos a tratar de revisar un poquito esta idea. Si tenemos un cuerpo A y un cuerpo B, el cuerpo A y el cuerpo B ejercen fuerza eléctrica uno sobre el otro, eso es lo que ya conocíamos. Si nosotros quitamos
el cuerpo B y quedamos en un punto P de análisis, ¿qué va a pasar con eso? Si nosotros tuviéramos una carga de prueba en el punto P, en este caso, una carga de prueba positiva, nos va a aparecer que en ese campo, en ese punto, va a haber un campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga, que el cuerpo A ejerce en una carga de prueba situada en el punto P. Entonces, este cuerpo A, esta esfera, este cuerpo cargado positivamente, nos va a estar generando un campo eléctrico en el punto P que va a ser la fuerza por unidad de carga. Bueno, entonces de esa manera queda definido el campo eléctrico como fuerza por unidad de carga. Si nosotros, la fuerza sobre una carga de prueba positiva Q0 apunta en dirección del campo eléctrico. Eso es la convención de signos que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos una carga negativa, el campo eléctrico sigue teniendo la misma dirección, pero la fuerza apunta en dirección contraria. Eso es lo que vamos a tener que ir prestando atención en los ejercicios para trabajar. Generalmente siempre utilizamos la convención de una carga de prueba positiva y el campo eléctrico apunta en el sentido de la fuerza. Eventualmente puede aparecer una carga negativa y ahí nos da vuelta los signos, pero hay que estar atentos a esa cuestión. Bien, entonces, aquí vamos a poder observar qué pasa con el campo eléctrico de una carga positiva en diferentes puntos de su alrededor y que, como bien decíamos, si nosotros tenemos una carga de prueba positiva, el campo eléctrico va a apuntar en la dirección de la fuerza, y en este caso que tenemos una carga negativa, si nosotros tenemos una carga de prueba positiva en los diferentes puntos, el campo eléctrico va a apuntar en dirección de la fuerza, o sea, hacia la carga Q. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que como físicamente no existe la posibilidad de que haya una carga positiva aislada ni una carga negativa totalmente aislada, las líneas de campo van a ir desde la carga positiva hacia la carga negativa, generando un campo, lo que sería el campo eléctrico en el espacio circundante a las cargas. Eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante en los próximos trabajos. Interesante sería que podamos revisar entonces cómo quedaría la ecuación que nos permitiría calcular el campo eléctrico en un punto del espacio. Entonces, el campo eléctrico era la fuerza por unidad de carga, eso ya lo habíamos mencionado. La fuerza responde a la ley de Coulomb. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, finalmente nos queda que el campo eléctrico es K por Q sobre R. K es 1 sobre 4pi por epsilon 0, que epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Esto está asociado a un campo eléctrico en el vacío. La forma vectorial del campo eléctrico entonces sería K por Q sobre R por un versor R que nos da la dirección del campo eléctrico. Ahí vamos a ir trabajando y viendo qué pasa con este versor y esta forma de la ecuación. Bueno, en esta diapositiva tenemos el ejemplo de una carga puntual de menos 8 nanocoulomb que se localiza en el origen de un sistema de coordenadas y necesitamos obtener el vector del campo eléctrico en el punto 1,2 para X menos 1,6 para Y. Es importante tener en cuenta las cuestiones referidas al cálculo vectorial. Si nosotros resolvemos el módulo del campo eléctrico, podemos obtenerlo con la ecuación que estuvimos charlando hasta recién. K, constante de proporcionalidad, por Q sobre R cuadrado, donde R cuadrado es la distancia al punto que queremos calcular el campo eléctrico. En este caso, el punto P desde el origen del sistema de coordenadas donde se ubica la carga.
reemplazando los valores, obtenemos que el campo eléctrico nos da un valor de 18 newton sobre coulomb. Es importante destacar de que ese campo eléctrico es el módulo de este valor del campo eléctrico. Nosotros necesitamos conformar ahora el vector de campo eléctrico obteniendo el ángulo. Como la carga es negativa, habíamos dicho que si nosotros ponemos una carga de prueba positiva, el campo eléctrico tiene la dirección que tendría la fuerza, por lo tanto sería hacia la carga. De esta forma, el ángulo que forma el vector campo eléctrico, podemos sacar ese ángulo, se me ocurrió sacar ese a mí, podría haber sacado el otro con los datos que tengo, me da de 53 grados. Para yo referirlo respecto al eje de las X, positivo, que sería lo que utilizamos en la convención tradicional del cálculo vectorial, siempre referimos el ángulo al eje X positivo en sentido antihorario. Esto es más que todo para mantener una cuestión de los signos. Pueden surgir otras combinaciones, otras alternativas en el uso de los ángulos. Ustedes siéntanse libres para usar la que les quede mejor. Simplemente esta la usamos por convención y de esa forma podemos aplicar la suma directamente como una suma y no hay que andar poniendo signos o prestando atención a otras cuestiones. Siéntanse libres para usar la forma que les quede más cómoda respecto a los vectores. Estos son un ejercicio de referencia para aquellos que no tengan ni siquiera definido una forma de hacerlo ya. Entonces, la componente en X del campo eléctrico me da menos 10,8 newton sobre coulomb y la componente Y del campo eléctrico me da 14,4 newton sobre coulomb. En esta otra diapositiva se presenta el cálculo hecho de manera vectorial utilizando el versor R. El versor R es un versor que va desde el punto donde está la carga hacia el punto donde está el campo eléctrico. Bueno, esta cuestión se las dejo para que ustedes la revisen. No necesariamente tienen que prestarle demasiada atención, ¿sí? Es por ahí una cuestión un poco más formal en cuanto al cálculo, en cuanto a la utilización de los vectores. Con la otra forma que les mostré en la de Filmina anterior podría funcionar bien y no tendrían que tener inconvenientes. Sin embargo, como en el libro también está planteado de esta forma, lo dejamos escrito así. El versor R entonces es el versor que nos va a dar la dirección al módulo este que estamos calculando acá. Entonces eso básicamente es lo que hace esta cuenta. Esta le saca la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Sirve para normalizar el versor y obtener el versor de módulo 1 que necesitamos con la dirección del campo eléctrico. O sea, básicamente lo que podemos decir es que este versor R tiene la dirección del campo eléctrico. Fíjense que en este caso es positivo para X, negativo para Y, pero cuando lo multiplique por la carga negativa me va a invertir estos signos y me va a dar el valor hacia arriba. En este caso está redondeado, me da 11 y acá me da 14. En la otra Filmina tenía unas pequeñas diferencias con los números. Bueno, también en esta diapositiva presentamos lo que se llama superposición. Creo que lo mencioné antes, si no lo mencioné antes. La superposición de fuerzas es que podemos ir haciendo un estudio, un análisis de lo que sería el efecto de cada una de las, por ejemplo, de las cargas que generan fuerza, en este caso cada una de las cargas que generan el campo eléctrico. Entonces la carga 1 va a generar un campo eléctrico 1, la carga 2 va a generar un campo eléctrico 2 y lo podemos ir analizando de manera independiente a cada uno y luego superponer los efectos de cada uno de los elementos que aportan al campo eléctrico, en este caso las cargas, y luego finalmente hacer la suma vectorial de los aportes de cada uno individualmente.
Eso sería básicamente el principio de superposición. Es decir, que podemos superponer y analizar de manera individual los efectos y luego sumarlos para obtener el vector campo eléctrico resultante en el punto P debido a la presencia en este caso de estas dos cargas. Eventualmente puede aparecer una configuración diferente de cargas, puede aparecer una esfera, puede aparecer un anillo y esas cuestiones son las que se van a ir resolviendo en los diferentes ejercicios de esta unidad. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo de un dipolo y el cálculo del campo eléctrico en 3 puntos, en el punto A, en el punto B y en el punto C. Vamos a ir viendo qué pasa en el punto A, en el punto B y en el punto C, entonces cómo es el campo eléctrico que genera este dipolo que está en este enunciado, teniendo dos cargas puntuales de 12 nanocoulomb y menos 12 nanocoulomb separadas una distancia de 0,1 metro. Bueno, en esta diapositiva entonces vamos a ver la solución al cálculo del campo eléctrico en el punto A, en el punto B y en el punto C. El del punto C lo vamos a dejar presentado ahí, ustedes van a ver el detalle, vamos a tratar de hablar sobre el punto A y el punto B. En el punto A lo que tenemos que hacer en principio es aplicar el principio de superposición y ver qué pasa con el campo que genera la carga 1 y el campo que genera la carga 2. En el caso del campo que genera la carga 1, si nosotros estamos en el punto A y tenemos una carga positiva de prueba, la carga 1 me va a generar una fuerza de repulsión, o sea que el E sub 1 va a tener dirección positivo X. Si analizo una carga positiva de prueba y veo qué pasa con el campo que genera la carga Q sub 2, vamos a ver que vamos a tener una fuerza de atracción, por lo tanto va a tener la fuerza también, el campo va a tener dirección de positivo X. ¿Sí? Entonces, básicamente, la suma vectorial de las componentes en X me va a dar el resultado del campo eléctrico en el punto A. El número 3, este que aparece acá, se calcula como K por Q sobre R cuadrado, donde R cuadrado, en este caso, es para el E sub 1, o sea que es el correspondiente a los 6 centímetros. Y el R cuadrado correspondiente al E sub 2 es el de los 4 centímetros. Para el punto B ocurre lo mismo. En este caso, si yo analizo el E sub 1, pongo una carga positiva de prueba en el punto B, voy a obtener un campo eléctrico de tipo repulsión, con una fuerza de tipo repulsión en esa dirección, y si pongo una carga positiva en el punto B y veo a la carga sub 2, va a tener una fuerza de tipo atracción. Los valores de estos surgen de la misma cuenta de K por Q sobre R. En el caso de el E sub 1 sería 4 centímetros y en el caso del E sub 2 sería 4 más 6 más 4, o sea 14 centímetros. Bien, entonces les queda el campo en el punto B, me da menos 6,2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, solo en X. No tenemos componente en Y. Queda para ustedes revisar entonces el cálculo del punto C, donde vamos a tener que revisar un poco qué pasa con las componentes de los vectores E sub 1 y E sub 2. Bien, en esta diapositiva vamos a tener un problema donde se involucra a su vez la condición de equilibrio estático de traslación que vimos en física 1. Tenemos un objeto que tiene una carga neta de 24 microcoulomb colocado en un campo eléctrico uniforme de 610 nanocoulomb, dirigido verticalmente. Lo que nos pregunta es la masa del objeto si éste está flotando en el campo eléctrico. Bien, el objeto se supone que está flotando en el campo eléctrico, por lo tanto la fuerza que genera el campo eléctrico sobre la carga, sobre la masa de la carga, equilibra el peso. Entonces, si nosotros calculamos, planteamos las ecuaciones de equilibrio de traslación, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, identificando la fuerza F como fuerza eléctrica y la fuerza peso como masa por gravedad, podemos calcular entonces la masa. Reemplazando los valores nos da 1,46 gramos. E tiene 610 newton sobre coulomb, Q tiene 24 microcoulomb y G puede ser 9,8, puede ser 10 metros sobre segundo cuadrado. Esta diapositiva la pusimos a modo de resumen, donde se presentan todas las ecuaciones de
que permiten obtener el campo eléctrico para las diferentes configuraciones. Una sola carga puntual, cargas en la superficie de una esfera, bueno, alambre infinito. Ustedes pueden revisar ahí ese material, lo tienen disponible. Sería importante que tengan a mano estas ecuaciones para los diferentes problemas donde nos está preguntando el campo eléctrico. En el caso de que sea una carga puntual, ya lo estuvimos viendo, y en el caso de que sean, por ejemplo, una esfera o una placa infinita, esto va a ser útil tenerlo a mano para los próximos TP, el TP de capacitores sobre todo. En el orden que venimos hablando, al finalizar esta presentación, tenemos entonces algunos ejercicios con sus respuestas. En este caso tenemos esta distribución de carga. En este caso tenemos esta distribución de carga. Luego nos está preguntando el campo eléctrico en diferentes puntos para poder poner en práctica todo lo que hemos estado desarrollando y comentando en este video. También tenemos este tipo de ejercicios presentados de tarea, donde tenemos la ecuación de la condición de estática, de equilibrio estático de traslación, en el caso de un plano inclinado, de la esfera que no se cae o que hay que hacer alguna cuestión referida a la estática ahí. En la barra conductora cargada, en este caso van a poder usar la ecuación del cálculo de campo eléctrico que les dejé en el resumen, les dejamos en el resumen. Y este otro también es una cuestión parecida a lo que estábamos hablando del ejemplo anterior. Bien, con eso estaríamos completando este video. Estaremos enviándoles un video más donde haremos un pequeño resumen de integral de Gauss y cálculo de flujo eléctrico.